a este conversatorio, sexto conversatorio ya que tenemos en la Escuela de Energías Renovables de UOQC. Andrés, bienvenido. Esta es tu casa, obviamente. Quiero, antes de dejar a Pedro Troncoso, nuestro director de sede, darles un pequeño spoiler. Vamos a hablar de muchos temas, así que prepárate, Andrés, por favor. Vamos a estar viendo desde un poco tu carrera, ¿sí? Tu pasado como ministro de Energía. Vamos a estar hablando un poco de qué es lo que ha permitido que hoy día Chile sea un país líder en gran parte, digamos, en materia de energías renovables, cuál fue la gestión que tú pudiste hacer, y bueno, y de otras cosas también, de cómo llegaste a ser director gremial, cómo también influenciaste quizás algunas partes con Gastón Innova. Bueno, va a ser un conversatorio bien entretenido, así que por favor... Esto es una cuestión diversa, está bueno, está entretenido ya. Obviamente preparamos algo bueno justamente para poder entretener también a todos nuestros invitados, que están ahí. Así que antes de que tú mismo te presentes, Andrés, voy a dejar a Pedro Troncoso, que es el director de la sede, para que te dé la bienvenida. Justo Pedro. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Feliz de tenerte en este conversatorio, en este sexto conversatorio. Agradecerle a Juan Pablo, a Fernando, a Rodrigo y en forma muy particular a nuestros estudiantes y a nuestros docentes que han estado participando activamente de esta actividad que tú sabes que fue una adaptación forzada que como país tuvimos que asumir desde el punto de vista de la educación. Y esto ha puesto como un gran desafío en sacar lo mejor de los talentos que tienen las instituciones y sin lugar a dudas, UOQC en este sentido también ha tenido que adaptarse justamente a este cambio y si hay algo que hemos aprendido nosotros como institución es tener que responder a los cambios que hoy día nos ofrece la sociedad y que nos ofrece la globalidad. Y uno de esos cambios también del cual tú eres un gran impulsor, que son las energías renovables y cómo ellas detonaron muy fuertemente el cambio de la matriz energética y han abierto un sinnúmero de posibilidades pensando en nuestros futuros titulados del mundo de las energías renovables. Así que agradecerte de antemano, porque me acuerdo que hace prácticamente 3 años participaste en nuestra primera inauguración de año académico en la sede, lo hiciste con un ímpetu, con una fuerza y una energía que yo creo que era propia de las energías renovables y hoy día ya como referente instalado dentro del ámbito de la formación educacional chilena, solamente darte las gracias y disfrutar de esta importante exposición, charlas, conversatorios que vamos a tener contigo y sin lugar a dudas, como siempre nuestros invitados nos dejan entrever también algunas cosas bien sabrosas ahí de lo que son también los acuerdos y temas que han sido importantes para la política energética de este país. Así que gracias, Andrés, y gracias a todo el equipo organizador de la carrera. Muchas gracias, Pedro, por tus palabras. A Rodrigo Muñoz también. Rodrigo, por ti, si quieres saludar a Andrés Sí, antes de que empezamos. claro, igualmente como señala Pedro, inolvidable en la mente ahí recordar la inauguración del año académico en la que participaste. Creo que ese fue un gran puntapié para nosotros en el desarrollo de un montón de proyectos que teníamos ahí en vista. Y gracias a tu visita y a ese inicio del año académico, yo creo que pudimos desarrollarlo con mucho apoyo, con mucho seguimiento, sobre todo de la prensa. De ahí el hecho de tener nuestro laboratorio Smart Grid y tantos otros logros que hemos ido concretando en el desarrollo de este proyecto académico que tenemos, en específico en San Joaquín, del cual nos sentimos muy orgullosos. Así que eres parte de nuestra historia también, Andrés, y te tenemos ahí considerado en un marco especial para el recuerdo. Bueno, gracias, viejo. Oye, he pasado 3 años y la verdad es que pareciera mucho más, viejo. Mira que han pasado cosas en 3 años. Ha sido intensa esta última vuelta. Así es. Historia, pues ha pasado mucha historia, Andrés, y hablando de historia, quiero que nos remontemos a octubre del año 2016. Es una fecha bien importante para ti, ¿o no? ¿Sí? ¿Cómo llega? ¿Cómo explícanos, por favor? Para lo que me había preparado toda la vida. Y sobre eso, ¿cómo llega un economista, un ex embajador también de Chile en Uruguay, un asesor del BID? ¿Cómo llega a la cartera de energía? Y sobre todo, Andrés, después de lo que había hecho Máximo Pacheco, obviamente al principio del gobierno, no, me imagino que no fue una tarea fácil. Bueno, mira, qué entretenido, vamos a partir por esa parte de la historia. Fue primero súper sorprendente, obviamente, porque yo venía de una trayectoria profesional súper intensa en el ámbito de las relaciones económicas internacionales.
Eh, yo estuve ahí por muchos años y bueno, me tocó la suerte, la verdad, de participar en un momento muy intenso y muy interesante de lo que diría yo fue el devenir de la historia económica de Chile, que fue el proceso de apertura eh, por la vía fundamentalmente de la negociación de muchos acuerdos de libre comercio, ¿no? Que fue, yo diría que todavía, aunque hoy día ya hay muchos que ya lo han hecho, pero que fue por un tiempo muy significativo, un sello muy claro de Chile, ¿no? Y que permitió no solo insertarnos en los mercados internacionales, sino que incluso cambiar de manera bien estructural la cultura de negocios en Chile, de entender que estoy hablando de un periodo de 30 años, más o menos, ¿no? Aproximadamente. A mí siempre me llama la atención a propósito de esto que eh, hace ya algunos años, siempre cuando me tocaban hacer clases y todo, eh, cualquier negocio que algún chico o chica se imaginara siempre tenía como una dimensión internacional, que no era algo obvio hace 20 años atrás, ¿no? Y que tiene que ver con este esfuerzo grande. Bueno, y en ese contexto, eh, bueno, me tocó interactuar mucho con el mundo justamente de los negocios, el mundo empresarial, eh, y obviamente por mi pega con la presidenta, ¿no? Y bueno, y por las circunstancias de la política, acuérdate que lo de Máximo fue porque se fue a acompañar a Lagos. Justamente, como en España. Sí. Cuando Lagos estaba con ganas y tenía chance, después pasó lo que pasó. Eh, y Máximo, bueno, había hecho un ejercicio súper interesante en la cartera, había logrado hacer cambios bien estructurales que permitieron después tomar el hilo de eso, particularmente en lo que a ustedes más les interesa, que es en el tema del, del boom de la energía renovable. Y en ese contexto, bueno, porque él sale a esta aventura política, la presidenta me pide sorprendentemente acompañarla en esta cartera que, como te digo, fue sorpresa porque, ¿cómo se llama? No necesariamente yo tenía, o sea, no tenía una trayectoria en los temas de energía, pero al poco caminar tú te das cuenta que tú requieres aprender, cosa que uno tiene que hacer intensamente y rápido, de los temas más asociados a lo sectorial, eh, pero lo fundamental en ese tipo de pega es tener, y esto parece cliché, pero es estrictamente así, es tener un equipo bueno, que tenga y que sepa y que trabaje armónicamente. Y bueno, y otros expertise que van más allá de lo técnico, porque al final es una pega que tiene carácter técnico-político, obviamente. De todas maneras, pues supiste, Andrés, eso es lo más relevante, ¿ah? Supiste enfrentar muy bien el desafío, conozco también tu trayectoria desde la agencia siempre, y desde ese punto de vista, si tuviéramos que hacer un balance o tuviéramos que ver como ciertos aspectos propios de la gestión de esos 4 años de gobierno en materia de energía, si viéramos, por ejemplo, el avance de lo que probablemente es la electromovilidad hoy, ¿cierto? Partimos desde ese periodo, probablemente, ¿cierto?, a desarrollar todas las bases de lo que fue la electromovilidad. Si habláramos, por ejemplo, de esos $32,5 por megawatt hora, ¿cierto?, de la licitación de venta de energía a clientes regulados. Si habláramos, por ejemplo, del desarrollo del net billing o de la incorporación, del haber cumplido 8 años antes la meta que tenía la ley de RMC. ¿Qué es lo que tú recuerdas con más orgullo, Andrés, de lo que se logró a nivel de la pública durante tu liderazgo del Ministerio de Energía? Mira, yo creo, Juan Pablo, y para todos los chicos que están aquí en la clase, yo creo que si uno pudiera colocar un titular a esto, y para resumir de manera muy apretada qué es lo que significó, qué es lo que significó esos 4 años que marcó ha marcado, por cierto, lo que se ha seguido haciendo. Y en eso, desde ya, un pie de página importante que tiene que ver con la importancia en algún momento, en alguna área de la continuidad de la política pública. Y lo digo como pie de página muy relevante porque esto se da en pocas áreas de la política pública. En general, en muchas otras son más bien modelos que se enfrentan y que es difícil darle continuidad, no en este caso. Pero mira, yo creo que si hay una manera de colocarla en un hiper resumen, es que se logró por la vía de
una visión más heterodoxa en el ámbito de la regulación, en el ámbito de la intervención del Estado, en este caso por la vía de innovar en el ámbito regulatorio, y esto es un buen ejemplo de regulaciones que fueron innovadoras. Y es un buen ejemplo, a mí también siempre me gusta hacer el énfasis, de que no siempre más Estado necesariamente no es económicamente eficiente. Este es un buen ejemplo donde más Estado terminó generando un sector muy eficiente desde el punto de vista de sus resultados, de hecho. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue básicamente generar más competencia. En Así ese es. sentido, para buscar el titular que te decía, lo que sucedió en el fondo esos 4 años es que pasamos de un sector concentrado y contaminante y sucio en ese sentido, desde el punto de vista particularmente la matriz de generación eléctrica, a un sector competitivo y tendiente a la sustentabilidad. Ese es como ¿y cómo se hizo eso? Con esta concepción que yo te indico, ¿no? Entendiendo que, y aquí un complemento, una bajada de título, entendiendo que el 2014, que es cuando se aborda este desafío en la transición del primer gobierno del presidente Piñera al segundo de la presidenta Bachelet, el 2014, el 2013, a finales, cuando en torno a esa campaña, tú le preguntabas a cualquier empresario, a cualquier analista económico, que te listara cuáles eran los principales desafíos de la perspectiva económica para Chile, y la energía era la uno. Era el problema fundamental. Había esa época de empresarios que se querían ir de Chile, que amenazaban, que al final nunca se iban, otros que todo el debate de Hidroaicén, acuérdense lo que eso campaña del terror en la tele, que prendía uno la luz de la casa y se apagaba el Estadio Nacional. Se demostró que al final con la energía renovable no era necesario. En fin, ese era un momento, era un tema ineludible. Y esa fue la misión con la que se sentó ahí Máximo para hacer esa pega. Y que me tocó a mí continuar. Sí, súper. Bueno, Máximo, que ahora es parte del directorio también, lo tenemos acá en Duoc. Pero hay un hecho súper importante y esto es algo que es innegable. La capacidad, ¿cierto?, en materia de energía renovable en Chile durante ese tiempo subió, aumentó en 4 o más veces. ¿Cómo se logra eso, Andrés, sin meter subsidios o meter, digamos, modelos que financian, digamos, o sea, hoy día tenemos en Chile un modelo de negocio en materia de energía renovable que es sustentable en el tiempo, que no necesita, digamos, o sea, solo bastó un poquito igualar la cancha nomás, ¿ah? Y hacer competir quizás las renovables con las fuentes fósiles de igual a igual, considerando los mismos horarios de generación de las renovables y todo eso. ¿Cómo se logró justamente el aumentar explosivamente ese número de forma sana? Mira, yo creo que hay al menos 4 elementos que explican eso, que se me vienen a la cabeza así rápidamente. Un par de ellos de contexto, por cierto, y lo más importante respecto a lo que hicimos. Lo primero, y eso yo creo que hay que establecerlo porque me parece que es relevante, que todo esto que hicimos en Chile transitó en un momento de un cambio tecnológico muy disruptivo y muy significativo para efectos de lo que significa tener tecnología de energía renovable mucho más barata. Es decir, la irrupción de China en este mismo contexto y lo que significa ese país como proveedor de estas tecnologías. Hoy día esto ya está un poquito más diversificado, pero creo que hay ahí un elemento importante y que nosotros, por cierto, que respecto a eso somos un tomador de ese dato, porque obviamente es algo que trasciende estrictamente el mercado local, pero es un dato importante. Lo hicimos en un momento propicio. Este es como el primer dato. Probablemente no es lo mismo haberlo hecho cuando todavía estas tecnologías no tenían o no estaban llegando al grado de maduración en términos de costo-eficiencia que hoy día son. Eso por una parte. Segundo, está el tema político. Lo que decía hace un momento. O sea, era ineludible. O sea, había que hacer algo.
teníamos una matriz de las características que yo indico. Era más cara. Eso no estaba, era en el fondo una restricción importante a imaginarnos un crecimiento importante del país en el futuro. Tercero, Juan Pablo, y yo creo que este también es un elemento que parece obvio y de pelogrullo en cualquier área de política pública, pero es muy fundamental. Esto se hizo de manera dialogada y consensuada. Es decir, la construcción de la famosa política energética 2050, que establece metas, visiones, objetivos colectivos como país, tomando en cuenta que esa política obviamente suponía un diagnóstico respecto al potencial que tiene Chile para justamente desarrollar su energía renovable, que tenemos todos los recursos en buenas condiciones, en fin, la naturaleza nos dotó, la verdad que de buen stock de recursos naturales para esos efectos. Había que ponerle, obviamente, normas y cambios regulatorios, pero había que ponerle una visión común también. Y esa parte que hizo magistralmente Máximo, me parece que también es muy relevante. No solo porque logró establecer ese objetivo común, sino que porque, y en este punto, el cómo se hizo también tiene un valor en sí mismo, que fue esta manera participativa, que involucró a muchos actores que incluso en principio eran contradictorios en sus intereses, o que no creían necesariamente que las energías renovables podían jugar el rol que hoy día juegan, que planteaban que era para países ricos, o que había que subsidiarlas, etc. Y por último, fundamentalmente, como señal económica para el despliegue de la inversión y el despliegue de la irrupción de nuevos actores empresariales en el sector de generación eléctrica, particularmente en el mundo de la energía renovable, este cambio de regulaciones que está muy asociado, o como algo que es muy representativo de esto, es el cambio específico en las bases de licitación eléctrica que se hacían, digo porque hace un par de años ya no se hacen, año a año, para comprar electricidad de parte de la distribuidora. La incorporación de los bloques, el aumento de los años desde que te ganaste el contrato hasta que construye, el largo del contrato del PPA, etcétera, etcétera. Esa innovación de regulación en esas bases fue muy, muy importante. De todas maneras, y eso es algo que se destacó no solamente a nivel nacional, sino que internacional también. Yo creo que fue una innovación muy, muy grande. Me quedo, Andrés, con algo que tú dijiste, esto de alinear visiones. Y ahí Rodrigo Muñoz, nuestro director de carrera, quiere hacerte una pregunta respecto también a qué pasó con los privados. Rodrigo, te escuchamos. Sí, mira, Andrés, yo quería consultarte porque la verdad es que en otros conversatorios y también con otros referentes de la industria energética, ha aparecido mucho entrever ese muñequeo constante que existe con las empresas ya existentes, o sea, con las empresas de generación que principalmente se dedicaban en su momento a la producción en base a combustibles fósiles. Entonces queda la duda ahí si parte de este muñequeo atrasó el desarrollo, el alcance de estos objetivos, de estos ansias por desarrollar nuestra materia energética. ¿Te tocó en tu periodo tener que lidiar con estas trabas de lo ya establecido? Que también lo menciona un poco en su libro Máximo, respecto a este trabajo arduo que tuvo que hacer con lo ya establecido para poder introducir el desarrollo de las renovables. No sé si hay algo que nos puedes contar de eso, si hay alguna iniciativa que costó sacar adelante, que hubo que negociar al respecto. Bueno, mira, como decimos los jóvenes, todo el rato, pues viejo, todo el rato, porque yo diría que es de la esencia de
la gestión en un área como esta, el cruzarse, el enfrentarse, el tratar de armonizar intereses económicos. Y la economía política de la gestión de este sector es muy compleja, justamente por eso, ¿no? Y en ese sentido, no hay que olvidar, hoy día es un poquito menos, pero sigue siéndolo, que en materia de generación eléctrica en Chile hay 4 actores que representan el 80 y en algún momento hasta el 90, si no más por ciento de la generación, dentro de los cuales hay 2 que son los que la llevan. Y entonces, y que tenían un determinado portfolio de activos asociados a una matriz distinta que no necesariamente estaba sujeta a la presión del cambio como fue a partir del 2014, y que por lo tanto, cuando vieron irrumpir este nuevo ambiente regulatorio, se empezaron a remecer porque empezaste a tocar intereses económicos que estaban muy incrustados en el sector por muchos años. Entonces, obviamente que no fue fácil como consecuencia de este diagnóstico que yo te hago, ¿no? Ahora, si bien eso es cierto, yo también creo, y repito un punto en esta consideración que tiene que ver con lo mismo, también creo que, insisto, esto lo hicimos en un momento propicio donde esta transición energética hacia un modelo más sustentable está sucediendo también más globalmente. Por lo tanto, muchas decisiones corporativas de sus sedes, de estas empresas, que en el caso de estas 4 hay 3 internacionales y una nacional, iban en sintonía en el camino de este cambio, de esta transición. Un ejemplo de esto, que yo lo menciono, así me doy vuelta, pero para ser concreto, un ejemplo de esto es la descarbonización, el plan de descarbonización. Nosotros hicimos el primer compromiso con las empresas al 2040. Hubo que apretar, efectivamente, porque obviamente tú tienes activos y no quieres necesariamente, lo tienes concebido en una cantidad de años, estás amortizando, en fin. Y hay que hacer algún tipo de esfuerzo, obviamente, económico, financiero importante de parte de las empresas. Y algún esfuerzo en los márgenes, obviamente, que hicieron estoy hablando de la primera versión, no de la que después se ha hecho en este gobierno, que fue como el 2.0, y yo creo que va a seguir acelerándose, ¿no? Y eso lo hicimos en una discusión interesante entre el caso Ministerio de Energía, que estaba yo, pero también participó Marcelo Mena, que era el ministro de Medio Ambiente, que era un aliado para efectos de esta visión. A veces hay que pararle un poco al Marcelo porque tiene motor de 50 kilómetros por hora permanente, pero está bien, es mejor tener a alguien así que no, esa era su misión. Entonces, fue una negociación del gobierno con las empresas, pero donde también las empresas tenían sus propias decisiones corporativas y también tenían una visión que acompañaba y que hacía un poquito más fácil esto. A mí siempre me llamó la atención las 2 veces que yo fui a esta reunión de la Agencia de Energía en París, que depende de la OECD, que es una agencia de países petroleros, originalmente, y que su motivación fundamental por siempre fue esa, y donde estaban sentados países con una potencia de hidrocarburos muy, muy relevante. Tú te sentabas ahí, cerrabas los ojos, y lo único que escuchabas era energía renovable. Lo único que escuchaba era la transición energética, en fin, todo lo que estamos haciendo en muchas partes del mundo y en Chile ya hace algunos años. Digo esto porque, insisto, el contexto también es bien
es bien importante. Pero para terminar de responder tu pregunta, la respuesta es sí. Uno se enfrenta, como te digo, a este tipo de dilemas. No olvidar además un elemento muy importante. Este sector que tiene en materia eléctrica, que tiene estos tres segmentos que ustedes conocen, es un sector, al menos o sea, en generación, un mercado más libre, ¿no? Eh, Aunque lo regulatorio es bien importante por los temas que hablamos, en fin, las licitaciones. Pero en los otros casos es un monopolio natural. Por lo tanto, al ser un monopolio natural, desde el punto de vista económico institucional, tú tienes que regularlo. Y por lo tanto, la responsabilidad fundamental de que eso funcione bien es del que hace esa regulación. No puede equivocarse, o más bien, puede equivocarte en el sentido, lo que quiero decir, el tipo de regulación que tú haces supone opciones, eh, hay visiones económicas y políticas ahí. Yo puedo hacer una regulación A o una B, en función de lo que el regulador piense. Y por lo tanto, en la interacción del regulador, del gobierno, con el sector empresarial, en este caso necesariamente tiene una naturaleza distinta a el señor que tiene que ver con el mercado del pan, por poner una, donde hay una atomización e hipercompetencia. Aquí tú estás todo el día y tienes que lidiar y tienes que resolver problemas y tienes que atenderlos y tienes que conversar toda esta cosa que la conversación, pero que si no, no se hace tu pega, porque este es un mercado que tiene esas características. Lo mismo pasa a la persona que lidia con telecomunicaciones o con la sanitaria, es de la esencia. Así es. Andrés, una consulta. Tú, bueno, hemos estado hablando de varios puntos, pero has nombrado recurrentemente temas asociados al medio ambiente. Hablamos de descarbonización, tocamos en particular el tema de Hidroaicén. Nosotros tenemos alumnos que son, bueno, futuros técnicos de energías renovables, que entran acá porque tienen una motivación también ambiental y porque tienen una preocupación, obviamente, por el cuidado del medio ambiente. Eh, Me gustaría que pudieras referirte un poco a qué pasó con ese emblemático proyecto, siendo un proyecto que era tremendamente necesario, ¿sí? Para todos los que no conocen el proyecto, una central, digamos, una hidroeléctrica de embalse en la Patagonia, ¿sí? ¿Qué pasó ahí con ese proyecto, Andrés? ¿Cómo ustedes pudieron demostrar que efectivamente eso no era necesario, no era necesario inundar esas miles de hectáreas y podíamos quizá asegurar el desarrollo energético de Chile en base a las energías renovables? Mira, lo que pasa es que yo creo que este tipo a propósito de lo último que yo decía, y en este tipo de pega, no se hacen en el abstracto, no se hacen pues necesariamente uno debe tener en consideración de manera muy relevante el contexto político, económico, social, sociedad civil, eh, porque si no, no te resulta la pega, ¿no? No puedes hacer la pega bien. Eh, entonces, ¿por qué te respondo de esta manera, Juan Pablo? Porque yo creo que el proceso o la historia de Hidroaicén, de alguna manera, es la antesala, quizás no inmediata, pero es de alguna manera hay un vínculo ahí, eh, mira lo que voy a decir, quizás un poco osado, hay un vínculo ahí con octubre del 2019. Es decir, era ya un primer esbozo, así como fueron los pingüinos, para mí, ojo, en mi análisis, era un primer esbozo de este Chile que venía cambiando de un Chile binominal. Este Chile que empezó a inquietarse y a buscar, en fin, o se empezaron a expresar otra opinión, en fin, todo lo que ustedes saben. Eh, Todavía no muy preciso en aquel entonces, pero yo creo que hay una línea de continuidad entre eso y lo que vivimos el año pasado, ¿no? Luego esto, obviamente que se expresa mucho más institucionalmente hacia el 2000,
¿cómo se llama? El 2018 para adelante, el 2014-15, cuando ya directamente se cambia el sistema binominal formalmente y entran nuevos actores a la política, en fin, lo que sabemos, ¿no? Y ahí tenemos hoy día un país distinto. Entonces, lo primero es que yo creo que eso de allí tenía un poco el germen de este Chile que venía en un punto de inflexión distinto. Y que, donde por lo demás son otras causas, no son estas causas. Son las causas medioambientales, las feministas hoy día, en fin, que recorren el interés más social en ese sentido. Y dado eso, lo que finalmente sucedió, siendo súper, la verdad, transparente, es que en algún momento, obviamente, se empezó este esfuerzo de, de cambiar esta matriz con los vectores que yo les decía hace un rato, ¿ok? Y por lo tanto se apostó a que íbamos a hacer este ejercicio de pasar de 4% de la matriz a 20% de RNC, en fin, lo que sucedió. Y por lo tanto se tomó una acción y se tomó una apuesta y una dirección en ese sentido. Y respecto a Hidroaicén, en ese contexto, dijo, bueno, nos la jugamos por esto, Hidroaicén políticamente inviable. Políticamente inviable. O sea, lo podrás hacer, pero tendrás que asumir el costo de eso. Y bueno, que ahí los gobiernos tienen opciones, tienen visiones, eh, y, y, a mí me parece que la que se tomó fue la correcta, más aún a la luz de los resultados después. Porque bueno, no solo era intervenir esa zona maravillosa del planeta, sino que era intervenir miles de kilómetros o cientos de kilómetros por la vía de la transmisión. Y por lo tanto era de verdad un proyecto que tenía un impacto muy feroz en ese sentido. Y bueno, el comité de ministros, en su minuto, tomando en consideración que este otro proceso ya se había lanzado, que se estaban empezando a hacer estos esfuerzos por recrear esta matriz energética de Chile, y ahí donde estaba Máximo, en toda esa vuelta, ¿no? Que había que empezar a tocar las teclas que dolían en algunos, que había que hacer este ejercicio de economía política, tratar de abrir las puertas para que vinieran muchas otras fuentes de ingeniería, de renovables, que llegaran los españoles, que llegaran, no sé, los gringos. De hecho, los españoles empezaron a llegar, hoy día son súper presentes en todo este mundo renovable, particularmente los fotovoltaicos, pero también los solares, en fin. Estas licitaciones, las primeras las ganaban mayoritariamente las renovables, pero todavía había un poco de fósil. La última del 32,5 la terminó ganando solo renovable. Entonces, siendo así, ese comité de ministros dijo no va Hidroaicén, cosa que la verdad creo que ustedes que son jóvenes y mi hija lo van a agradecer muchísimo. De todas maneras, creo que eso fue un gran legado que dejó, bueno, la gestión tuya y la de Máximo durante, bueno, del 2014 al 2018. Y ustedes además, Andrés, sentaron las bases de algo que hoy día está súper presente y tiene que ver un poco con la electromovilidad. Yo sé que tú estás vinculado, sigues vinculado a temas también de electromovilidad. Hoy día tenemos, bueno, somos la ciudad con más buses eléctricos, digamos, después de la segunda ciudad del mundo con más buses eléctricos, tenemos una carretera, o tenemos más de 4.000 kilómetros que están debidamente conectados con una red de carga que funciona en términos efectivos. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Qué pasaba por allá por el 2017, 2018 con la electromovilidad? ¿Y qué vinculación haces con lo que está pasando hoy día en Chile en esa materia? Mira, te voy a contar una anécdota. A propósito de octubre, cuando me instalé ahí, bueno, lo que uno hace, como es natural, hay que empezar a mirar los temas, ¿no? Las carpetas, en fin, empezar a estudiar, y tenía estos primeros días, estas primeras semanas en que recibía a todo el mundo, que cada uno viene con su proyecto, cada uno viene con sus mejores pitch para venderte su proyecto, en fin,
y ahí conocí todos estos programas, que los techos solares de Santana, eh, ¿cómo se llama? Cambio de luminaria, viejo, un rollo que hay ahora, en fin, todo eso. Y, y tu jefe, Ignacio, La próxima eh, semana, está confirmado, viene la próxima bueno, semana. Eso sí. recuerda, tu jefe cuando yo llegué estaba recién operado. Mira la confidencia, tampoco está. Entonces, fue lo único que yo no vi físicamente. ¿Ok? Y llegó alguien ahí que trabajaba con él y me empezó a contar el cuento, que la eficiencia energética, todas las cosas súper bien, los programas. Y cuando estaba terminando la reunión, me dice, ministro, a propósito, hay otra cosa así, pero menor, me dice, una cuestión así, me dice, eh, hace unas semanas atrás anduvo dando vuelta aquí Liceo Salazar, me dijo, eh, en el ministerio. Entonces yo paré la antena. Si hay algo que a mí me gusta es innovar y hacer cosas chasconas, me encanta. Y además creo que eso es lo que remece para cumplir ciertos objetivos. Entonces yo paré la antena y lo dejé, ¿no? Y después era una reunión con mucha gente, la llamé y le dije, oye, ¿qué está haciendo el Liceo Salazar aquí? ¿Y qué tiene que andar haciendo el Ministerio de Energía? Y ahí me dijo, no, que andan unos autos eléctricos, una cosa así, me dice que como este fue piloto, hay como un Fórmula 1 de autos eléctricos. Y le dije, a ver, ¿cómo es la cuestión? Bueno, cuento corto, termino conversando con él y terminamos haciendo el despelote en Plaza Italia cuando hicimos la Fórmula E, ¿no? Que fue extraordinario, aunque me querían matar en algún minuto. eh, yo me acuerdo que además con la prensa cuando hablamos esta primera vez, le dije, pero sí, esto va a ser en febrero no anda nadie. Bueno, después me decía, oye, parece que no se fueron de vacaciones. Ya. Eh, entonces, y ahí me empieza a hablar de este tema de la electromovilidad. Pero era una cuestión súper, estamos hablando tampoco hace tanto tiempo, que 4 años atrás, poco más quizás. Y bueno, ahí me pareció, por todo lo que significó, todos los tips que me dieron, que era un tema de frontera, completamente. Que probablemente en minuto era un tema muy poco más, por los precios todavía un poco lo es, pero que era claramente quizás quizás como el hidrógeno hoy día, por ponerlo en alguna, o como era renovable de años atrás. Entonces, en esto hay que hacer algo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que sistematizar. Hicimos la estrategia, ¿no?, de electromovilidad. Así es, sí. Y ahí hay un montón de elementos, de eso podemos conversar si queréis después. Y en ese contexto hicimos esta carrera, en fin, para poder visibilizar el tema y todo esto. Pero entre medio o en paralelo, y esto es interesante desde el punto de vista de cómo se construyen estas historias, los que estaban arriba de la pelota, estos eran las empresas eléctricas. O sea, los que llegaban con este tema al escritorio eran los Enel, los Engie poco menos, las eléctricas. Eh, y claro, tú lo escuchabas, en fin, dice, bueno, esta gente es razonable porque se electrifica la movilidad, van a vender más electrones y eso quiere decir que van a vender lo suyo de que generan y más van a cobrar porque pasen por sus redes. Está bien, es un negocio. Eh, y obviamente que esa era un poco la motivación. Pero te vas dando cuenta en el tiempo que el modelo era también un poquito más complejo. De hecho, hoy día, a propósito de la propia ley la necesidad de resolver la ley de distribución, ahí entramos en otro rollo, pero hay también perspectivas interesantes. Pero lo que te quiero decir con esto es que los que fueron muy innovadores y llevaron modelos de negocio incluso interesantes y nuevos fue el sector privado. Y nosotros los fuimos acompañando. Hay muchas áreas en que el sector público y la política pública empuja a que pasen cosas. En este caso fue parejito, ¿ok? Tanto así que los primeros buses se configuraron en un modelo en que las lucas las colocó en él. O sea, ni siquiera fue un ejercicio financiero tradicional de una banca
que financiara a un operador Method, sino que fue en él el que se las pasó a leasing y con una cosa completamente heterodoxa en ese sentido. O sea, ese era el grado de involucramiento. Y hoy día, bueno, hoy día ya hay más actores, el ecosistema de electromovilidad está siendo mucho más robusto, hay mucho más modelos de negocio, y lo que es claro, que tomando el paréntesis del 2020, este año raro, donde la venta de autos ha caído en los fósiles, también lo eléctrico, sacando este paréntesis, claramente esto es una progresión que nos va a tener por ahí por el 2030, con paridad de precios, probablemente, si no antes, entre eléctrico y fósil. Sin lugar a duda, de hecho, esa paridad de precios en la vida útil de muchos vehículos ya se logra dentro de la vida útil misma del vehículo. Eso es algo que nosotros, bueno, desde la Agencia de Sostenibilidad Energética lo hemos estudiado y bueno, eso ha hecho que ya hay más de 1000 vehículos eléctricos hoy día en Chile. Andrés, cuéntame una cosa, ya para irle poniendo, porque tenemos que ir cerrando en unos minutos más, pero antes de irnos me gustaría hablar cómo llega Andrés Rebolleo, ex ministro de Energía, hoy día consultor y bueno, que también tienes obviamente otras actividades en tu vida diaria, ¿cómo llegas a ser dirigente, cierto, de una asociación gremial? Saliste, bueno, elegido, digamos, hace 2 meses atrás, aproximadamente dentro de la directiva de ANESCO, de la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética, asociación gremial que vos también es miembro. ¿Sí? ¿Cómo llegas ahí, Andrés? Cuéntanos un poco de eso. A ver, pensé que me hablaba de ABEC, que es que ahí también estoy en el directorio, que es bien entretenido y que les paso el aviso a los que están aquí hoy día, porque es una asociación de usuarios de vehículos eléctricos, emprendedores de la electromovilidad y fanáticos de la electromovilidad. Y es gratis. Entonces, te podí inscribir y pasan cosas y hay información y es interesante. ¿Ok? Y yo, bueno, me involucré con ellos porque el tema obviamente me quedó resonando y seguí, como se llama, participando del debate, básicamente sobre el sector, y hoy día estamos en esto de tratar de hacer tratar de hacer una ley, en fin, eso por una parte. Y en el caso de ANESCO, es algo mucho más concreto. Yo hoy día uno de los sombreros que tengo, soy decano en la Universidad SEC, de la Facultad de Ingeniería Comercial, y en ese contexto desarrollamos un diplomado con ellos, de eficiencia energética. Y en eso estamos, y me invitaron al directorio. Y a mí, Juan Carlos, sería algo que me encanta, el mundo del emprendimiento y de los cabros jóvenes que andan inventando cosas y que les resulta, que no, que se caen. Yo soy mentor en un programa de la Fundación Chile, de Startup. Y tanto ABEC como ANESCO es mucho de eso. Y creo que cuando uno habla de este mundo de los negocios, está la grande empresa, en fin, la cosa más tradicional, pero donde se ve quién es gallo, donde se ve quién resiste, en fin, y que es un ambiente más descampado y más difícil, es el mundo del emprendimiento, sobre todo en la primera etapa. Y en eso a mí me gusta mucho tratar de poner a disposición lo que uno pueda ayudar. De todas maneras. Andrés, ya llegando un poco al final, quiero tocar una fibra un poquito más sabrosa, por decirlo de alguna manera, porque comunicacionalmente hablando, el Ministerio de Energía históricamente ha tenido aciertos y desaciertos. Me recuerdo campañas, por ejemplo, ¿te acordáis de Peter Rock? Cuando estaba con Rock the Future, ¿te acordáis que fue, bueno, y hoy vieron las campañas que han sido más o menos nomás, pero hubo una en particular, tú sabes de lo que estoy hablando, que fue esto de Gastón Innova. Yo creo que algunos de los que están aquí, quizás los más viejitos que siguen al Ministerio de Energía en Facebook, en redes sociales, se pueden acordar de estos memes, de estos personajes, ¿cierto? Que están, Gastón Innova. Cuéntanos qué salen, que eran súper disruptivos, que tiraban tallas y que mezclaban la energía o el uso de la energía con lo que estaba pasando en la actualidad, en la contingencia. Y eso sin duda fue, de hecho, cuando se fue Gastón Innova, cuando dejaron de aparecer, obviamente,
quedó la escoba, ¿o no? Mira, lo primero es que eso tiene que ver con lo que yo decía en su momento, ¿no? Que yo creo que tú tienes que remecer un poquito las cosas para poder movilizarlas, ¿no? Y eso siempre fue y ha sido mi sello, y me gusta mucho. Me gusta correr riesgo, siempre quizás en marco de razonabilidad, pero sí. Lo segundo es que para efectos de lo concreto, la mano de Gastón Hinoa es la misma mano que contra Lorito. Creo Así que es. ahí hay una línea de continuidad también. No es Debe ser. casual este Contralorite que la revuelve porque es la misma mano. Sí. Y aquí te voy a contar otra anécdota. Y un poquito también infidencia, pero tampoco para tanto. Mira, en algún momento, antes de que saliera todo esto, eh, me acuerdo yo, estaba yo en una actividad, no sé dónde, y de repente llega la persona de prensa mía y me dice, mira lo que ha pasado. Y me muestra un Twitter del ministerio, no existía Gastón Hinoja, nada, ¿Ya? un Twitter del ministerio en que le retuiteaba, le contestaba no sé qué a un cabro que era de los reality, eh, que era de los reality, que hablaba así como con voz de pito, no me acuerdo, que era futbolista y después se metió en los reality. Una cuestión muy ridícula, en el sentido que el Ministerio de Energía contestara algo así. Era completamente fuera como del marco institucional habitual. Y me dijeron, mira lo que ha pasado aquí, esta persona hay que echarla, weón, porque, en fin. Eh, entonces dije, sí, muy grave, digo yo, muy grave. Y me quedé dando vueltas, ¿no? Nuevamente vuelvo al ministerio el día siguiente y digo, ¿quién es el que hace estas cuestiones? Dije yo, y lo llamo. Y obviamente lo reto por lo que hace, pero lo escucho. Y dije, no, este tiene mucho material, dije yo. Y con este hay que inventar. Llamar a dibujante. Sí. Eh, entonces, y ahí me propone esto de las cosas y eso. Eh, y yo dije, ya, pues vamos, si causa esto, porque ahí va a haber algo. Y no te digo, Juan Pablo, yo tenía, a ver, para ser honesto, al principio yo tenía la mitad del ministerio en oposición a esto. Eh, y terminé con 20% o 30% en oposición. O sea, tampoco avancé mucho. Hubo siempre mucha reticencia sobre este tema. Y no gente mayor, ¿eh? Gente incluso joven, que era más formal, en fin. Y un montón de veces tuve que sostener, porque jugábamos en el límite. En el límite, todos estos temas valóricos, y Gastón y Nova tenía una opción sexual, o sea, era una cuestión que estábamos en el límite. Y creo que al final fue un sello y sirvió mucho para colocar estos temas de energía en una dimensión un poquito más ciudadana, que al final ese era el objetivo. Y bueno, y con él, como se entusiasmó, pues hacíamos cosas, hicimos una cuestión con Zabaleta, pura cuestiones locas que yo nunca en mi vida me habría imaginado. Una cuestión con un niño que vendía un palo, me acuerdo, una cosa muy, muy loca que yo terminaba haciendo ahí. Me lo pasé bien, pero reconozco que estaba en lío, pero sirvió. Sí, ahí hubo un sello que les voy a hacer llegar a los alumnos porque muchos son más jóvenes, no entienden bien de lo que estamos hablando, pero cuando vean todo esto se van a morir de la risa, estoy absolutamente seguro. Andrés, quiero darte las gracias por haberte tomado el tiempo de compartir esta horita con nosotros, con Me nuestros pasó una alumnos. hora, viejo, pero estuvo entretenido. Estuvo súper entretenido, la verdad, Andrés. Esperamos tenerte nuevamente en el futuro, ¿sí? Vamos a seguir haciendo actividades, así que eso, quiero dejarte antes de las palabras ya finales, dejarte con Pedro Troncoso, que te va a dar las palabras ya de despedida. Vale, con Pablo, gusto. Muchas gracias, Andrés. Como te puedo decir que las expectativas fueron plenamente cumplidas, queríamos ver ese lado humano del exministro y tan trascendente para la definición de temas que hoy día resulta relevante en materia de futura empleabilidad para nuestros alumnos
y para decisiones de formación en la juventud de este país, que sin lugar a dudas tiene un tremendo desafío por delante con toda la situación que nos está dejando la pandemia y esta adaptación forzada, pero al mismo tiempo creando nueva inteligencia entre las personas, los grupos, y sin lugar a dudas no hay otra forma de salir adelante sino que con un trabajo participativo, colaborativo, de los cuales las energías renovables han sido un mejor ejemplo para este país. Así que muchas gracias, Andrés, muchas gracias por compartirnos tu experiencia y no solamente tus aciertos, sino que también muchos problemas y errores que hubo, que es de donde más enseñanza se saca. Así que gracias, Juan Pablo, Rodrigo, a todos nuestros queridos alumnos y docentes, muchas gracias por la participación. Vale, súper. Gracias, nos vemos. Chao a todos. Cuídate, nos vemos pronto. Chao, chao. Muchas gracias a todos por haber venido hoy día. Hasta luego.